cubre todos los países de la órbita soviética, Oriente Medio y toda esa zona de influencia. Esto es Oriente Medio. Entonces, Marc, la verdad es que me hace mucha ilusión presentarle, porque estudiamos la carrera juntos y ya desde los primeros años de carrera, Marc tenía una clara vocación por... ¿Qué tal me oís? Veo que estáis conmigo y en otros lados. Marc tenía una clara vocación por el mundo internacional. De hecho, durante la carrera empecé a estudiar árabe. Todos le mirábamos como, ¿qué hace este tío estudiando árabe? A estudiar francés. Se fue a hacer un máster después de Relaciones Internacionales a Ámsterdam para entender el mundo. Y tenía lo que todo buen periodista tiene, ese deseo de entender el mundo y ser capaz de contar las cosas bien. O sea, de estas cosas que todos en la carrera nos lo metían muy dentro. Pero con el tiempo, lo que era una vocación profesional se fue convirtiendo, y lo hemos visto todos los que le hemos acompañado de algún modo en su itinerario profesional, o hemos estado cerca de él, se ha ido convirtiendo en una vocación personal, que me parece que es lo bonito. Y en su carrera ves que es muy difícil distinguir lo que es la vocación profesional de lo que es la pura vocación personal, de ese deseo de un periodista que quiere contarle al mundo lo que pasa. Y muchas veces en las conversaciones que íbamos teniendo con los amigos de la promoción decíamos, es que esto lo tengo que contar. El mundo tiene que saber esto. El mundo tiene que descubrir qué es lo que está pasando en este país, en este conflicto, o tengo que ser la voz de esta gente que no tiene voz. Y durante estos años pues ha cubierto la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, todo el conflicto de Ucrania, así más recientemente. Ha tenido oportunidad de viajar por distintos sitios del mundo. Tuvo un itinerario un momento un poco sombrío de su carrera, que es cuando le raptaron los del ISIS, que estuvo 7 meses de cautiverio. Y también ahí, pues, recientemente han publicado un documental sobre esa experiencia, tiene un libro. Bueno, es una vida muy rica. Lo que le hemos pedido es que nos cuente precisamente eso, cuál es la vivencia de un periodista que vive la vida profesional y personal de este modo. Y cuál es el sentido que tiene ser periodista en un mundo tan complicado como el actual. Y cómo vive esta pasión por cambiar el mundo a través de su profesión. Y con esto te dejo. Entonces lo que vamos a hacer es, Marc va a hablar como media hora, luego tendremos lugar para las preguntas. Le podéis preguntar en el idioma que queráis, if you want to make a question in English, you can do it, so it's open to that. Y ya está, yo creo que te paso ya ahora tú mismo. Bueno, ¿me oís bien? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, es para mí un honor estar aquí y ser presentado por una persona que fue tan cercana para mí durante mis años en la Universidad de Navarra como es Juan de Los Ángeles, ¿no? Y que me ayudó además a ver un poquito más allá a trascender a trascender y hacer que una carrera tiene sentido siempre y cuando le veas un sentido y sea un acto de servicio a la sociedad, no solo a ti mismo, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito aquí, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que es de lo que yo entiendo que es el periodismo, de qué particularidades, qué es eso de ser corresponsal de guerra, que es una profesión, digamos, rodeada de mitos y un poco una aureola romántica, pero que en realidad tiene mucho de otras cosas, ¿no? y de servicio. Y luego, pues bueno, cuando estaré a responder vuestras preguntas, puedo responder a preguntas sobre la guerra de Ucrania, que la que estoy siguiendo bastante de cerca. Podré, si me queréis preguntar sobre el secuestro, sobre los 6 meses en ISIS, poder preguntar hay cosas que no se pueden revelar por sentido de responsabilidad y que a lo mejor no os puedo responder, pero bueno, también estoy dispuesto a explicaros, pues bueno, cómo fue el cautiverio, etcétera, etcétera. O sea, que vosotros mismos, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, yo quiero empezar un poco la charla con qué es ser periodista, ¿no? Y qué es lo que me dijeron en la universidad, además un momento en el cual yo quizás tampoco era la persona más receptiva para entender lo que se me estaba explicando, pero que poco a poco, con el paso de los años, he entendido la importancia, ¿no? A mí se me dijo, lo primero que me dijo en la universidad es que hacemos información, y viene del verbo formar. Formar no significa simple transmisión de datos, significa empoderar, no significa educar, significa hacer que tu audiencia sea más libre, sea menos manipulable, en un mundo en el cual ya entonces, aunque ahora todavía con muchísima más razón,
hay fuerzas dedicadas a manipularlo, ¿no? Entonces es una tarea hasta cierto punto vocacional, ¿no? Tú no estás al servicio de una empresa, no estás haciendo, digamos, transmitiendo las bondades de una empresa o de un gobierno, ¿no? Estás empoderando y estás haciendo que esas personas, a la hora de votar o a la hora de tomar decisiones que afectan al conjunto, sean capaces de tomarlas de una forma mucho más, pues bueno, libre, y que sean más libres, hacer más libres a la gente, ¿no? Y eso es algo que es infinito, nunca dejas de formar, nunca dejas, porque verdaderamente siempre se puede ser más libre, ¿no? Y eso no significa explicar todo. Por ejemplo, eso lo decía clarísimamente don Luka Brajnović, que es un profesor croata que fue muy venerado en la Universidad de Navarra. Él explicó que no solo tenemos que transmitir, sino que tenemos que prever los efectos de lo que vamos a informar, de lo que vamos a explicar, ¿no? Y un ejemplo os voy a decir muy claro. Muchas veces, o sea, nosotros y referido al secuestro, ¿no? Cuando fuimos liberados, durante mucho tiempo nos pedían entrevistas y querían que fuéramos a entrevistas, y nosotros acudíamos a entrevistas y a veces y pedíamos, mira, hablaremos, pero no hablaremos del secuestro. Y hubo gente que lo respetó, hubo gente que no lo respetó, pero ¿por qué no podíamos hablar del secuestro? Bueno, pues simplemente estábamos bajo amenaza. Es decir, a nosotros cuando se nos liberó, cuando ese señor que aparece en los vídeos a mí me dijo, te puedes ir, o sea, y me entregó, nos amenazó y nos dijo que si hablábamos, las personas que se quedaban detrás, éramos 20 personas, iban a sufrir. Entonces, bueno, evidentemente, o sea, nosotros, si tú transmites todo lo que sabes, no estás empoderando a la sociedad, no la estás haciendo más libre, sino lo que estás haciendo es perjudicar a la gente detrás, y además, ¿para qué, no? ¿Para qué? Ser corresponsal de guerra. Ser corresponsal de guerra, pues tiene esa aureola mítica, y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y eso también ha sido un ejercicio personal mío, es por qué queremos hacer este trabajo, ¿no? En mi caso, yo creo que había mucho de aventurismo, yo creo que había mucho de que destacar, de ser alguien en una familia en la cual, pues bueno, toda la gente se dedica a otras cosas, pues bueno, tú tienes que destacar, pues, si no eres bueno, en una cosa diferente, ¿no? Y eso, yo creo que hay que ser muy honestos con uno mismo, porque eso no puede ser digamos, la razón esencial de un trabajo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, al principio de mi trabajo, pues bueno, pues me encantaba firmar portadas, me encantaba que el periódico estuviera satisfecho conmigo, me encantaba que destacar, ¿no? Destacaba. No ganaba mucho dinero, pero destacaba. Y eso para mí era importante, ¿no? Y yo recuerdo un día que y eso lo he explicado varias veces, que estaba cubriendo los atentados de Londres en junio, unos atentados en el metro de Londres, y de repente pues se autorizó, se difundió, después de una semana, se difundió la identidad de uno de los terroristas. Uno se llama Shehzad Tanvir, era pakistaní y venía de Leeds, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, lo primero que hicimos todos los periodistas, evidentemente, fuimos directos a Leeds a buscar pistas y a buscar testimonios de este señor, ¿no? Y sabíamos que su tío trabajaba regentaba un puesto de fish and chips, de pescado y patatas, de Leeds. Entonces nos pusimos a montar guardia allá, ¿no? Entonces la familia, claro, tú imagínate que tu familia te esté diciendo, o sea, acabas de recibir la noticia de que tu sobrino no solo es una persona que ha muerto en el metro, sino que además es el responsable de la muerte de decenas de personas. Tú no puedes tomar las decisiones adecuadas. Entonces yo recuerdo que estábamos ahí esperando, y de repente este señor estaba, evidentemente, estaba en estado de shock y apareció por allá. Y yo lo primero que fui, en plan periodista buitre, fue a decirle, ¿cómo te sientes? Después de que después de saber esta noticia, ¿no? Y bueno, lo único que dijo es, la familia está destrozada, no nos vamos a recuperar jamás de esto, etc. Antes de que sus acompañantes lo metieran en un coche y lo sacaran, ¿no? Y bueno, sí, conseguí la portada de mi periódico, pero conseguí también la portada de todos los diarios británicos al día siguiente.
alguien había hecho la fotografía y yo salía totalmente agresivo metiendo una grabadora a una persona que estaba en estado de shock, ¿no? Y aparecía ya aparecía en el The Independent, en la portada. Y yo en ese momento empecé a pensarme, ¿es esto lo que quiero yo? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Esto es empoderar a la sociedad? Conseguir una frase que no aporta nada y no simplemente es morbo, ¿no? Entonces, pues eso a partir de ahí empecé un poco a replantearme en lo que significa ser periodista, ¿no? Y para mí, en estos momentos, ser periodista significa dar un servicio a la sociedad, empoderarla, ¿no? Y empoderarla hasta un punto que jamás, por ejemplo, en mis inicios, jamás me planteaba, por ejemplo, compartir fuentes, ¿no? En estos momentos, además, que la verdad está siendo muy asediada. Por ejemplo, durante las elecciones en Bielorrusia, después de que el régimen cometiera fraude y falseara los resultados, yo tenía muy buenos contactos en Bielorrusia, pero yo no conseguí el visado para ir a Bielorrusia. Y, sin embargo, una compañera mía de otro diario, que no voy a mencionar, sí que tuvo ese visado. Yo le pasé los contactos. Es algo que jamás, que dentro del periodismo... es algo que era impensable además en un mundo tan competitivo. Yo pienso que en estos momentos la amenaza a la democracia y la libertad son tan grandes que si los periodistas no nos asociamos para defender la verdad, vamos a pasarlo muy mal, ¿no? Otra cosa que es ser corresponsal de guerra es tú tratas con la víctima, no tratas con una fuente que esté interesada en hablar. Tratas con alguien que ha sido objeto de violencia. Y eso tiene unas particularidades. Tienes que aprender a hablar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, voy a darte un ejemplo. Tú acabas de sufrir un atentado, has estado a punto de morir. Yo te digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a hablar conmigo? Pues bueno. Entonces, eso lo aprendí mucho, lo aprendimos muchísimo, y hemos algún seminario en la Universidad de Navarra, cómo tratar con una persona que ha sido... Entonces, lo primero que tienes que hacer es ponerte a su nivel, porque desde arriba es una cosa totalmente agresiva. Segundo, concéntrate en sus necesidades inmediatas. Probablemente lo que querrá es intentar hablar con su familia y decir que está bien. Entonces tú, si tienes un teléfono móvil, decir, ¿quieres hablar con el teléfono móvil? Y luego otra cosa que también tenemos que evitar es exceso de empatía. Tú no estás allá para sanarle, para ayudarle, ni para tratar sus heridas. Estás allá para transmitir su testimonio, que es tan importante como sanar sus heridas. Entonces, es un equilibrio complicado y es algo que tú lo aprendes. Nosotros, David Beriaen, que en paz descanse, y lo hemos aprendido a base de darnos muchas tortas y de ser rechazados pero bueno, es una particularidad y es algo que nos hace, que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, otra cosa que es el riesgo para nuestra salud psicológica, ¿no? Hay una cosa que se llama el síndrome de estrés postraumático, es algo en el cual nadie se puede librar de ello, y además es algo que hay que aprender a identificar sus síntomas, ¿no? Yo recuerdo en mi primera cobertura en Argelia, pues eso, la obsesión, la irritación. Recuerdo venir a Barcelona, además el vuelo entre Argelia y Barcelona es muy corto y pasas de una realidad tremenda, de donde la gente se está pegando tiros, a una realidad totalmente plácida. Entonces, ese shock, tú sí que lo asimilas de una forma diferente. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, estaba irritable, mi madre venía a buscar al aeropuerto, me contaba sus historias, sus problemas y me parecían todos muy banales, etcétera, ¿no? Y entonces, yo un poco intenté desarrollar una táctica que es la táctica del cámara, ¿no? Imaginarme que todo lo que estaba viendo, las realidades que estaba transmitiendo, yo era como un cámara y eso era una película. Entonces eso me permitía distanciarme. Entonces,
en las siguientes guerras que cubrí, que fueron las guerras de Chechenia, la guerra de Irak, pues bueno, conseguí un poco alejarme de eso, ¿no? Pero luego volví una vez, o sea, volví a tener síndrome de estrés postraumático. Eso fue a raíz de la guerra de Siria. Yo había viajado 2 veces en el segundo viaje a Siria, cometí un error, que fue estar tan ansioso por volver a casa, que en cuanto crucé la frontera cogí un avión desde el sur de Turquía y en cuestión de horas cambié, digamos, del fragor de la guerra en Alepo, donde había francotiradores apostados en las esquinas, donde veía cómo la gente la estaban evacuando del frente con sangre. Hay unos vídeos, bueno, os podía traer unos vídeos, pero bueno, tampoco es una cuestión de... Eso es un poco una anécdota, ¿no? Y entonces nada, cambié en cuestión de horas y una amiga me llamó y me dijo, estás aquí estupendo, bueno, ella vive al lado de mi casa y me dije, bueno, vamos a vernos mañana, ¿vale? Y yo cuando salí de mi casa no podía encontrar el lugar de esta chica, que era mi amiga, un lugar al cual yo había estado perfectamente y conocía perfectamente el camino. Es decir, o sea, era la desorientación. Tu psique no está capacitada y ya llevaba muchos años trabajando como corresponsal de conflictos. Tu psique rechaza un cambio es un cambio que por alguna razón tú no puedes procesar. Entonces, bueno, eso pues bueno, es una lección de cara al futuro también, ¿no? ¿Y cómo afrontamos ese síndrome de estrés postraumático? Pues haciendo exactamente todo lo contrario a lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Cuando tú estás, digamos, bajo los efectos de estrés, lo que te pide es trabajar más, te involucras, te conviertes en parte de la historia. Tienes que hacer exactamente todo lo contrario, alejarte de esto, ¿no? Alejarte, porque además te llegas a involucrar tanto que dejes de ser, digamos, objetivo e incluso efectivo, ¿no? Entonces, y además tus crónicas dejan de transmitir credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, insisto, y luego una cosa que es muy particular y muy importante en los tiempos que corren es que tenemos que hacer frente a la desinformación. En una guerra, como sabéis, la verdad es la primera víctima en caer, y entonces todos los bandos en liza, digamos que se embarcan en propaganda. Sin embargo, en la desinformación, que ha sido siempre pues, relativamente predecible, ¿no? Durante la guerra de Irak, durante las diferentes guerras, ha tomado en esta época de redes sociales una dimensión muy particular, empujada por un país, Rusia, que ha sabido perfectamente cómo funciona la desinformación y cómo funcionan las redes sociales, y ahora siendo replicada por muchas otras fuentes y siendo su ejemplo muchas otras fuentes de todo el ámbito de los ámbitos ideológicos, ¿no? La posverdad, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poquito más tarde sobre cómo funciona la desinformación, cómo funciona Rusia desinformando, en particular sobre la guerra de Ucrania, pero de lo que se trata, o sea, la propaganda en esta época no es tanto... Rusia no quiere ser creída, Rusia no quiere ser querida, Rusia no quiere ser admirada. Rusia lo que busca es contaminar el espacio informativo con tantas versiones que al final se acabe desmovilizando. Entonces voy a daros un ejemplo, pero luego en la parte de preguntas podemos desarrollarlo más. Por ejemplo, el uso de armas químicas en Siria. El uso de armas químicas en Siria, todas las investigaciones realizadas por la ONU, por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, revelan que más del 90% del uso de armas químicas en Siria, algo muy grave, es el paso anterior, son armas de destrucción masiva, es un paso muy grave, es un paso anterior al uso de armas atómicas, han sido llevadas a cabo por el régimen sirio, que es el aliado del Kremlin, por el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, si nosotros preguntamos en las calles, en España, la gente se cogerá de hombros y dirá, no sabemos, ¿no? ¿Eso cómo ha sido? Pues bueno, Rusia ha conseguido, digamos, contaminar el espacio informativo y desmovilizar, que eso es de lo que se trata, ¿no? Pasó algo muy parecido durante el derribo del avión malasio en Ucrania en el año 2014, es decir,
Y eso, pues tenemos que hacer frente a ello. Y eso, lo que hace Rusia no es privativo de Rusia, te digo, lo están repitiendo muchas fuerzas políticas en la lucha partidista diaria, en España, etcétera, etcétera, ¿no? La posverdad, el repetir una mentira, el dar una media verdad, el contaminar el espacio informativo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Luca Brainowitz decía que era tan importante la verdad. La verdad es importante porque sin verdad lo que tenemos son sociedades polarizadas, tenemos sociedades enfrentadas, y en las cuales no puede ni siquiera darse el consenso, ¿no? Y eso es fundamental. Sin verdad, a partir de la verdad cada uno construye sus opiniones. Pero si no hay verdad, si uno dice que esto pasó entonces es imposible y tenemos, además, nos encontramos con que los sistemas políticos y las democracias funcionan cada vez peor, como es en estos momentos el caso, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Y ya para acabar y abrir un poco el turno de preguntas. La verdad es una. La verdad, lo que decía Luca Brainowitz, es una. La verdad no es algo que ha sucedido y es demostrable. No existen verdades alternativas, no existen, solo existe una. Y a partir de ahí nosotros construimos nuestras opiniones, ¿no? Y entonces, hoy en día, considero que el periodismo, y más el periodismo de guerra, se trata el leitmotiv que nos tiene que mover es la verdad y transmitir la verdad. Y además es parte de nuestro salario. Digamos, el periodismo, entendido de esta forma, no es un periodismo que te vaya a dar grandes dividendos, ¿no? O sea, normalmente mucha gente empieza más como freelance, tienen salarios limitados, pero hay una parte de tu salario que es una satisfacción que es impagable, que no tiene precio, que es hacer a la sociedad un poquito más libre y hacerla y contribuir a que verdaderamente, pues hacer el bien, ¿no? Y eso es algo que yo creo que nos debe mover a todos y que a mí, por ejemplo, me sigue compensando, pese a los ataques, pese a en estos momentos, por ejemplo, gentes con las cuales yo he denunciado que digamos que falsean la realidad, he sido muy atacado por ellos, pero eso, pese a todo, bueno, a mí me da la satisfacción de luchar por la verdad, es algo que para mí no tiene precio. Entonces, bueno, la dejo ahí y adelante vuestras preguntas. Bueno, yo tengo 3 preguntas, aunque no sé si los demás me dejarán hacerlas. Te digo muy mal. Tengo 3 preguntas, vale, pero no creo que me dejen hacer las 3, o sea que voy a intentar soltar la primera y ya después. Es sobre el amor. ¿Sobre? El amor. Vale. Si después de cubrir tu primera noticia de guerra, ¿notaste algún cambio en tu concepto de amor? No, a mí a mí lo que me ha ayudado el secuestro, para mí me ha reforzado mi vocación de periodista. Haciendo referencia al tema de la desinformación, ¿crees que se puede llegar a formar una opinión válida sobre un conflicto que aún está en marcha? ¿O es mejor esperar a que pase el tiempo y salga la verdad a la luz? A ver, yo pienso que siempre un conflicto, yo creo que tenemos elementos suficientes para entender que, por ejemplo, en Ucrania hay un agresor y un agredido. Tenemos elementos suficientes para saber que, por ejemplo, a partir de lo que hizo Putin, por ejemplo, que en Putin el verano previo al inicio de la guerra de Ucrania publicó una carta en la cual decía que Ucrania no existía como país y que era una invención, una plataforma creada por Occidente, negaba el derecho de Ucrania a existir. Luego, además, conociendo, yo he vivido 11 años en Rusia y he vivido como Putin llegó al poder, si quieres luego hablamos un poquito de esto, pero Putin, para él, desde el principio, Rusia sin Ucrania es un país productor de materias primas, pero no es un imperio, no es una gran potencia. Entonces, eso es algo, y en Putin el leitmotiv del resentimiento
la derrota durante la Guerra Fría del siglo XX es un elemento muy importante. Pero hay una cosa que es clara, que es en el pliego de exigencias para evitar invadir a Rusia, no solo exigía algo que ya de facto existía, que era el hecho de que Ucrania no se integrara en la OTAN. Él exigía que los antiguos países del Pacto de Varsovia que Moscú tuviera el derecho de veto a los despliegues militares de la OTAN en esos países. Eso era un regreso por la puerta de atrás a la teoría, a la doctrina de la soberanía limitada de esos países, y eso era inaceptable. Mi análisis, y estos son hechos, ahora vamos a mi análisis. Mi análisis es que después de lo que sucedió en Afganistán, de la desintegración en pocos días de un gobierno apoyado por Occidente, Putin pensó, este es el momento de llevar a cabo lo que siempre he querido, que es devolver a Ucrania al redil, ¿no? Él vio que había un presidente pues, que no había frenado la caída del régimen prooccidental en Afganistán. Había visto que en Alemania, que es el país más potente de la Unión Europea, había habido un cambio de gobierno, un gobierno de coalición con posturas diferenciadas respecto a Rusia, y pensó, esto es mi momento. Y luego otra cosa que yo tengo claro, que es la disfuncionalidad del régimen. La Rusia de Putin ya no es ni siquiera la Unión Soviética. Para la Unión Soviética había un secretario general y había un poder colegiado. Se parece mucho más a la Unión Soviética de Stalin, en la cual nadie osa cuestionar las decisiones del líder. Entonces, una cosa que los periodistas veíamos clarísimamente en Moscú, cuando íbamos a Ucrania, que es que los ucranianos iban a presentar resistencia, que ellos sabían lo que significa vivir bajo el poder soviético, pero es que el poder soviético no es comunismo, ni es la falta de libertad. Es la insignificancia del ser humano. Para el valor de la vida humana en la Unión Soviética o en la Rusia de Putin no tiene ningún valor ante la grandeza del Estado. Entonces eso estaba clarísimo, que los ucranianos iban a presentar resistencia, y eso es algo que lo veíamos nosotros. Pero él, que estaba al frente de un régimen que es totalmente disfuncional, nadie en su entorno fue capaz de advertirle de esto. Y además eso lo vemos muy fácilmente en una reunión que se celebró con los hombres más poderosos de Rusia 2 días antes de la guerra, en la cual tú veías que aquello no era una asamblea para decidir si se reconocía o no las repúblicas prorrusas de Ucrania, y aquello no era un debate, él estaba testeando la lealtad de la gente, de los hombres más poderosos de Rusia, ante lo que había decidido él. Era terrible, era un espectáculo terrible, era más parecido a, no sé si has visto las películas de 007 y el mago Blofeld, o sea, hablando con la gente que está a su servicio, ¿no? Era terrible. Entonces, claro, bueno, yo creo que eso está muy claro, eso no es cuestionable, ¿no? Sobre la guerra de Gaza, a ver, evidentemente hay cosas que tenemos que explicar. ¿Qué sabía Netanyahu sobre si Hamás iba a actuar? ¿Qué sabía la propia Rusia? Porque, por ejemplo, Rusia lo primero que dijo es, nada más el viceministro de Exteriores, que está al cargo del dossier de Hamás, él dijo cuando todavía estaban atacando Hamás en el sur de Israel, nosotros no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos impedido. Y esto está hablando de una persona que está en contacto permanente con Hamás. Cuando Rusia dice A, normalmente es B. Entonces, o sea, yo creo que eso hay que explicarlo, hay que investigarlo y hay que tal. Pero yo pienso que hay cosas que ya son muy evidentes, ¿no? Y que no. Yo pienso que ya por lo general nos podemos establecer conclusiones de los conflictos, ¿no? Podemos también decir que, por ejemplo, matar 30.000 personas, si esas son las cifras reales en Gaza, es inaceptable. Eso es un crimen de guerra. Podemos decir que lo que hizo Hamás, de matar a 1.000 y pico personas, tomar rehenes y probablemente cometer actos de violencia sexual contra gente, esos son crímenes de guerra. Eso por supuesto que sí. No hay que esperar, porque además, digamos que la falta de denuncia empodera a los bandos en conflicto a cometer más atrocidades. ¿Contesta la pregunta? Hola, Marc. Ha sido un placer haberle escuchado. Habla de tú, por favor, ¿vale? Vale, de Tudeo. Yo hago periodismo y
y yo estoy un poco desmotivado con el futuro, porque yo lo que veo de los medios actuales, yo creo que por un claro interés económico que haya detrás o que podemos entrar a profundizar, yo veo que solo se da una cara, digamos, de, por ejemplo, la guerra de Ucrania es un ejemplo de muchos, con una cara de la guerra, pues no se trata un poco la cuestión histórica de Ucrania. No te digo bien, acércate. ¿Se me escucha? Ahora, yo veo que hay solo, digamos, o sea, una versión oficial que como te salgas de esa línea eres automáticamente censurado, y ya sea porque yo tengo por ejemplo, mi perspectiva del por qué. Yo pienso que, por ejemplo, fondos de inversión como BlackRock actúan en todos los medios de comunicación europeos. Por ejemplo, hay intereses económicos. Por ejemplo, BlackRock tiene un 2,2% de A3 Media, un 4,9% de Mediaset. No te oigo, perdona. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora? ¿No se me escucha? Ah, vale, ahora. Hablo. Digo que yo estudio periodismo, no sé si me había escuchado, y yo estoy un poco, digamos, desilusionado. ¿Se me escucha o no? Sí, sí. Ah, vale, no se me entiende. Entonces, yo tengo una clara desilusión con, digamos, el futuro, porque veo que los medios de comunicación actuales solo muestran, digamos, una versión, la oficial, que como te salgas de la línea, informes por la otra parte, eres desautorizado, y además pienso que hay unos intereses económicos, por ejemplo, el fondo de inversión BlackRock, que tiene pues firmada con Zelensky desde 2022 la reconstrucción de Ucrania, tiene acciones en todos los medios de comunicación europeos, y así es un pequeño ejemplo del por qué pienso que se está dando esa información, de que Putin pues tiene un ansia imperialista y que quiere invadir el Báltico, y no se habla de los intentos, los acercamientos de Putin a la Unión Europea de hace 20 años, y no se habla un poco de la cuestión histórica de Ucrania, que esto viene de antes, no es una agresión de hace 2 años, pasó lo que pasó en 2014. Entonces yo veo que efectivamente creo que en una guerra no hay blancos y negros. Yo no soy pro Putin, no simpatizo con ni el régimen de Moscú ni el régimen de Kiev, pero yo tengo una clara desilusión porque veo que no podría trabajar en ningún medio de comunicación convencional. A ver, yo creo que en España hay libertad de expresión, entonces tú puedes decir lo que quieras. Es decir, aquí, en cambio, en Rusia, por ejemplo, no se puede decir lo que quieras. Pero, por ejemplo, Rusia puede ir... ¿Me dejas terminar? Si me interrumpes, no. O sea, tú me has preguntado y yo te respondo. Si no. Lo siento. ¿Vale? O sea, entonces, tú has hablado. Entonces, yo te digo, o sea, Rusia, por ejemplo, en la versión supuesta de que verdaderamente Rusia fue la que atacó, eso es un delito. Hay un delito que es tipificado que es por ejemplo, decir que la guerra de Ucrania es una guerra y no una operación especial, o denunciar que los soldados rusos masacraron en Bucha. Eso, por ejemplo, es un delito. Es un delito en Rusia, y además ha habido gente que ha sido condenada a la cárcel. Aquí sí que existe libertad de expresión. A ver, yo lo que sí que pienso es que intereses económicos probablemente lo existen. Yo no los he investigado. Te invito a que, si verdaderamente tienes pruebas, los expliques. Yo lo que sí que veo es que mucha gente que dice que habla de la guerra de Ucrania habla a distancia, habla desde la ideología, habla desde un lado y desde otro. No voy a decir. Y sobre todo, yo invito a la gente a que hablen con los ucranianos, ¿no? Porque mucha gente habla de Ucrania sin haber pisado Ucrania, sin haber pisado Rusia, sin haber entendido, no sé, cómo funciona el régimen ruso, cómo el régimen ruso ha hecho muchas cosas. O sea, es decir, entonces eso a mí me parece que muchas veces se habla desde la distancia. Yo invito a la gente que hable de Ucrania, es más, no invito, yo creo que es un deber
como periodista, cuando la gente habla de Ucrania, hablar con los ucranianos, a ver qué es lo que te dicen, a ver lo que piensan. Ellos han sido súbditos o ciudadanos de la Unión Soviética, o sea, lo que significa ser ciudadanos súbditos de la Unión Soviética. De todas maneras, insisto, o sea, yo creo que si verdaderamente tú aportas pruebas, la gente te lo va a decir, pero necesitas aportar pruebas. Y yo sí que veo que sobre la guerra de Ucrania hay muchísimo pseudoperiodismo, y además no voy a nombrar. Entonces, pues bueno, yo te invito verdaderamente a que certifiques tus fuentes, a que certifiques tus informaciones, y estoy seguro de que si verdaderamente las consigues sustentar, las van a publicar, porque en España es un país libre, en eso sí que te lo puedo asegurar. Se dice que Estados Unidos ha participado directa o indirectamente con otros grupos terroristas para imponer democracias, como por ejemplo en el 11S o acabar con Carrero Blanco gracias al grupo terrorista ETA. En este juego, ¿quién es el malo? O sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, es decir, el Estados Unidos ha pagado muy caro el apoyo que dio a los mujahidines de Afganistán para derrotar a la Unión Soviética. Lo ha pagado muy caro. Pues esa gente acabó controlando Afganistán. ¿Y de dónde salieron los atentados del 11S? De Afganistán. Entonces eso es una lección que para Estados Unidos ha sido muy dura de aprender, ¿no? Pero ha salido, es decir, o sea, en Estados Unidos todo el mundo tiene la conciencia de que Al-Qaeda no deja de ser un resultado de esa política que tuvo Estados Unidos apoyando un grupo terrorista, bueno, en aquella época no se llama terrorista, pero un grupo radical, para derrotar a su enemigo. Sobre el Carrero Blanco no tengo noticias. Si las tienes, encantado de oírlas. Yo creo que, es decir, todos los países infiltran, todos los países, todos los servicios secretos de los estados juegan sucio. Ahora, a mí, personalmente, mi percepción, y es una percepción, no es un dato, después de vivir 11 años en Rusia y de ver cómo Rusia ha gestionado esto, yo creo que hay una diferencia cualitativa en la intensidad y además en la capacidad de hacerlo contra tu propia ciudadanía. Un caso muy claro. Putin, ¿cómo llegó al poder? Putin llegó al poder cuando Putin fue nombrado. Yeltsin era enfermizo y entonces estaba nombrando constantemente a primeros ministros y no encontraba un primer ministro. Entonces nombró a Putin. Putin venía de los servicios secretos, era el director del FSB, del KGB, y entonces, pero nadie lo conocía. Y la persona que estaba mejor colocada, y te digo porque yo estaba en Moscú en aquella época, acababa de llegar, hace un año y medio que había llegado, y entonces nadie lo conocía. Y la persona mejor colocada se llamaba Yevgeny Primakov, que era el ministro de Exteriores, también procedente de los servicios secretos. Pero bueno, una personalidad más política. Putin nunca llegó a ser más allá de coronel, era una persona bastante limitada. Y entonces, de repente, iba a haber elecciones presidenciales en la primavera, en la primavera, y entonces, pero él no estaba mejor colocado, y en aquella época las elecciones significaban algo en Rusia. Entonces, y empezaron a haber una serie de atentados. Un primer atentado, una ciudad que se llama Buynach, después dos atentados muy seguidos en Moscú, además con el mismo modus operandi, que era colocar un explosivo que se llama exógeno en el sótano y provocar que los edificios se cayeran. Y luego otro atentado en Volgodonsk. Pero hubo un quinto atentado en la ciudad que se llama Ryazan. ¿Pero qué pasó? Se creó un ambiente de histeria. Las autoridades rusas en aquella época culparon a los chechenos sin ninguna prueba. Putin dijo esa frase famosa de vamos a echar a los terroristas por el retrete, y entonces se creó las condiciones, y la opinión pública rusa, que estaba en contra de volver a lanzar una guerra contra Chechenia, después de haber fracasado en la primera, cambió, ¿no? Pero entonces hubo un último atentado en la ciudad de Ryazan, y los vecinos vieron cómo estaban colocando 3 personas explosivos en los sótanos. Llamaron a la policía local vio que eran explosivos, acordonó el edificio, evacuó la zona
y al cabo de, gracias a los testimonios de los vecinos, identificaron a las 3 personas y los detuvieron. En el momento de la detención presentaron identificaciones del FSB, que es el KGB. Entonces, bueno, los tuvieron que liberar y sin tener ya ningún tipo de excusa, el que era entonces el que sustituía a Putin al frente de los servicios secretos, se llama Nikolai Patrushev, muy importante Nikolai Patrushev, es el número 2 del régimen, muy importante en la actualidad, dijo que aquello era un ejercicio para ver si la ciudadanía estaba alerta. De estas personas se ha creado comisiones de investigación, porque en aquella época todavía había libertad de expresión en Rusia. Se creó una comisión de investigación, 2 de sus integrantes murieron, uno en un accidente, otro asesinado, otro acabó en la cárcel acusado de revelar secretos de Estado y un último murió por muerte natural. Y eso, o sea, esos atentados que permitieron a Putin presentarse como una persona decisiva y sana y consiguió recuperar el control de Chechenia, que después de la primera guerra chechenia se había convertido en un espacio totalmente liberado, con un régimen de independencia de facto. Eso es lo que le permitió llegar a la presidencia. Esa decisión, y la presidencia de Putin, pues eso, eso yo creo que en Estados Unidos me parecería muy difícil que un gobierno se atreviera a hacerlo, porque sabe que hay prensa libre que lo va a denunciar, lo va a explicar y lo va a revelar. No sé si te he explicado. Sí, muchas gracias. Vale. Una pregunta nada más. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Quería hacerte una pregunta. Antes has desacreditado al medio RT, Russia Today, Sí. porque has dicho que al final están al servicio de Putin. Y bueno, yo no me meto en eso porque tampoco estoy puesto. Pero de hace unos años más atrás sí que sé algo más. Y en la guerra de Irak la justificación fue que había armas de destrucción masiva. O sea, había que entrar ahí porque tal. Luego se reconoció que fue un pretexto y que no había tales armas de destrucción masiva. Yo te quería preguntar, porque al final tú has dicho como que Russia Today son responsables de ser la máquina de propaganda de Putin y que tienen una responsabilidad, o eso he entendido, o moral de estar mintiendo a sabiendas. ¿Tú crees que los medios occidentales también tienen la misma responsabilidad y en ese momento habría que haber actuado de otra manera, o en ciertos momentos se puede como saltar un poco eso y después ya investigaremos? Bueno, yo te puedo hablar del caso del periódico de Cataluña. El periódico de Cataluña, la guerra, nosotros titulamos el día que invadió las tropas americanas Irak, recuerdo el titular: comienza la guerra ilegal, ¿vale? Entonces, yo pienso que la prensa americana estaban en ese momento bajo el estado de shock de los atentados del 11S. Había una persona, una periodista que transmitía directamente información del partido, digamos, la administración Bush y sus editores, evidentemente, fallaron a la hora de chequear esa información. O sea, es decir, poco antes de la guerra se informó de que Saddam Hussein podía despegar una destrucción masiva en cuestión de 15 minutos, ¿no? Entonces eso se demostró ser falso. ¿Qué es lo que ha hecho The New York Times? No sé si, la reportera ha sido despedida y hubo un reconocimiento y una rectificación pública sobre esto. Yo creo que Russia Today, yo de verdad, yo adoro Rusia, es mi país de acogida. Yo tengo familia rusa y además me he pasado toda mi vida estudiando ruso y hablando ruso y admiro, me encanta Tolstoy, me encanta Dostoyevsky. Ucrania es un país que me parece muy difícil de comprender y para mí la lucha es que Rusia sea un país democrático. Entonces no quiero que entendáis, no quiero que nadie no estamos hablando de una persona que se dedica toda su vida a estudiar ruso. No se puede tachar de rusófobo y sobre todo identificar a Putin con Rusia es como la Francia de Luis XIV, ¿no? L'état c'est moi, ¿no? Entonces eso por una parte.
Yo creo que, y ojalá, pienso que algún día Rusia, un gran país, tenga una cadena internacional que no es una fábrica de bulo. Ojalá, ojalá. Conozco mucha gente dentro de RT, sobre todo los cargos, gente periodistas de terreno, que intenta hacer un buen trabajo, pero no es el caso para nada de los digamos, de los directivos. Vamos a ver, o sea, RT. Margarita Simonian es la redactora jefe de RT, es la directora. Consiguió ser directora con 20 y pocos años. ¿Por qué consiguió ser directora con 20 y pocos años? Algo que en España jamás se plantearía. Ella era, durante la crisis de Rennes de Beslan, no sé si os acordáis, terroristas chechenos tomaron durante una escuela, tomaron muchos rehenes, entre ellos muchos niños. Ella deliberadamente informó que ahí habían solo 200 rehenes, cuando en realidad habían 1200. ¿Eso qué hizo? Liberó a Putin de la obligación de tener que negociar. ¿Qué pasó? Hubo un asalto, murieron 300 personas, entre ellas 200 niños. Insisto, el valor de la vida humana. ¿Y ella qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con ella? Fue condecorada y al cabo de poco tiempo fue nombrada directora del canal internacional. Rusia es un país en el cual, y lo digo, o sea, es un país de oportunistas. Entonces, si tú entiendes lo que el régimen ruso quiere de ti y te ofreces a ello, tú vas a tener posibilidades de prosperar. Pero si no, no. Es un país en el cual la sociedad, la pirámide está totalmente invertida. El segundo hombre más rico de Rusia se llama Michelson. Inauguraron hace poco, al lado de mi casa, un museo muy importante, y tú veías a Putin con Michelson. Michelson era totalmente servil con Putin. Yo no me imagino a Ana Patricia Botín del Banco de Santander actuando así con el presidente Pedro Sánchez o con Rajoy. En Rusia tú te haces rico si el poder político te lo permite. Eso es el régimen de Rusia. Entonces, es esto, ¿no? Un poco, yo creo que sí hubo muchos, o sea, los medios de comunicación tuvieron muchísima responsabilidad, pero ha habido, desde lo que sí que ha habido ha sido depuración. No sé si es suficiente, pero desde luego hubo disculpas públicas del New York Times, despedida de esa periodista, etc. Entonces, bueno, yo creo que cuando hay libertad, y insisto, te repito a ti, si hay libertad, te invito a que, si tienes pruebas, las presentes y los medios te lo publicarán, las cosas salen. Cuando no hay libertad es cuando no salen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marc, por tu testimonio único. La verdad que todo lo que has vivido, hacernos ver también lo coherente, lo necesario de un periodismo coherente que quiera contar la verdad, que se comprometa a ello y no se deje llevar por intereses muchas veces espurios que responden a intereses económicos o a otros intereses que no benefician a la sociedad en su conjunto. Con lo que, nada, muchísimas gracias por venir y por habernos contado tu testimonio, Marc. Muchas gracias.